Bueno, hoy tenemos no una pareja, sino dos parejas. Tenemos 4 personas para ellos que se conocen tanto y ellos se conocen muchísimo porque tienen 30 años de brega compartida. Ellos son desorden público, que 30 años después siguen desordenadísimos y siguen muy públicos. Cosa que creo que es toda una hazaña. En este país es una hazaña durar algún par de años, ya es una hazaña. Cuando se llega a 30, yo creo que eso es encomiable. Y permanecer fiel a lo que se quiso desde un primer momento como que es más difícil. Pero claro, solo están 4. Está Horacio Blanco, la imagen, el líder, el guitarrista, cantante del grupo. Bienvenido, Horacio. Hola, César, gracias. Está Oscarelo, quien es el percusionista de la banda. Gracias. Está Danilo, que está Daniel, que está en la batería del grupo. Hola. Y el legendario bajista, el señor Chacín, mejor conocido como Capriz. Hola César, ¿cómo estás? Bueno, los 4 están desde el primer día. No. Los que estamos desde el primer día somos Capriz y Horacio y yo. Uh-huh. Eso fue en los carnavales del año 85, cuando nació la idea de hacer una banda. Y esto es muy común a los adolescentes, pues, querer tener una banda de música, por lo menos en mi generación así era, y creo que... ¿Qué edad tenías al momento en esos carnavales del 85, Horacio? 16, creo. Y yo compartía con Capriz y con otro grupo de amigos de aquellos años un gusto afín por ciertos grupos, por ciertos artistas, por ciertos géneros musicales. Ajá. Creo que eso fue la razón por la cual empezamos a ser amigos, de hecho, la complicidad por los ¿Dónde se gustos hacen musicales. amigos ustedes, Capriz? En Vista Alegre. Yo soy de Vista Alegre, al oeste de Caracas, y Horacio era el hermano menor, el hermano menor de una compañera de clase mía en la Universidad de Santa María, estudiamos economía, y entonces un vecino, que además estudiaba conmigo también, se empata con la novia de Horacio, y Horacio era Con así la como- hermana de Horacio. con la hermana de Horacio. Y entonces empezamos a frecuentar así como las mismas rumbas y eso. Y Horacio lo llevaban así como de chaperón, ¿no? Entonces, bueno, así como que los vecinos de la cuadra, Horacio empieza a integrarse. ¿Cómo sale de un chaperonaje de una banda musical? Por los gustos musicales. Nosotros teníamos en ese Pero ya momento. ustedes eran músicos, ya tocaban. No. No. Éramos minitequeros, pero una miniteca bien diferente que se llamaba Aseo Urbano. Entonces, era Acedo. Aseo. Aseo urbano. El aseo urbano, como los camiones de la basura, Ajá. pues. Y era una miniteca alternativa, si se quiere, donde poníamos New Wave, Punk, Hardcore, cosas nada que ver con las minitecas, pues. Y entonces, bueno, Horacio era así como muy afín a esta música y empezamos a intercambiar discos y cosas así. ¿Y en qué momento se hace músico? Y entonces, en esos carnavales, como yo te venía contando, les venía contando, yo escribía canciones en los cuadernos de bachillerato, pues, en las páginas de atrás. ¿Qué estudiaba? ¿Quinto año? ¿Cuarto año? No, menos. Sería como tercer año, cuarto año, por ahí. Creo que tercer año. Y entonces, yo les mostré a mis panas, mira, esta letra de esta canción. Era una llamada a Políticos Paralíticos. Ajá. Así lo recuerdo yo. Fue así, ¿no? Pero César dice, ¿en qué momento nos hacemos músicos? Nos hacemos Bueno, músicos. pero es que justamente viene de ahí, de esa primera canción a que yo le muestro en esos carnavales, Capriz le hizo la música a una letra que yo tenía. Pero, ojo, esta música que compone Capriz la hace sin instrumento. Bueno, sin un bajo en la mano. Él la hizo con el instrumento de su voz. Él creó en su mente una melodía para esa canción. Chole. Y entonces, Un alarde ya. de ese matrimonio entre lo que yo había escrito y lo que Capriz compuso musicalmente, nace una primera canción que es el motor de arranque, es la ignición, vamos a decirlo así, del proyecto de la banda. Porque después de esos carnavales, Capriz se compró un instrumento, se compró un bajo eléctrico. A las pocas semanas habrá sido, me compré yo una guitarra eléctrica. Uy, qué guitarra tan mala. Yo recuerdo, me da risa. Porque era un instrumento de muy mala calidad. Era muy difícil de tocar. Y yo que no tocaba nada, era doblemente ¿Qué marca difícil. era la guitarra?
creo que era una Teiko. Una Teisco. Ajá, que Teisco. creo que Una broma era esa. taiwanesa o algo así. Ah. Y otro compañero se compró ni siquiera un set de batería completa, sino solamente Un redoblante. y un hi-hat, pues como dos Ajá. piezas básicas de la batería. Ajá. Y ahí, cuando ya tenemos los instrumentos, te repito, pocas semanas después de esos carnavales del 85, comienzan los ensayos. Y la primera canción que tocamos, que montamos, debe haber sido Políticos Paralíticos. Y otras más que nacían así con esa euforia de unos chamos que querían hacer música. La idea del programa es que ustedes se hagan las preguntas que siempre se atrevieron pero nunca se hicieron. Entonces, ¿cuándo entran Oscarelo y Daniel? Yo entro como un año después. Ya yo había escuchado Desorden Público, los había visto un par de veces en el CCT, en un local nocturno ahí, X cualquiera. Y por primera vez escuchaba una banda haciendo ska. Si recuerdas el nombre, dilo, ¿no? Es Se que no me llamaba acuerdo. Olafos Pop. Esa, Olafos Pop. Caray. Al lado de los cisnes abajo. Un Claro. local de súper mala muerte. Entonces, claro, Digno de Olafo. Sí. Y de desorden. yo andaba en una búsqueda musical que todos los amigos de mi cuadra, los de mi casa, todo lo que escuchaban era puro heavy metal, puro rock pesado, puro rock sinfónico. Y yo estaba en una búsqueda diferente, ¿no? O sea, yo tenía un amigo que había llegado que montaba patineta conmigo, que llegó de Bélgica y tenía los discos de Special y Madness, ¿no? Entonces yo, cuando escuché eso, dije, yo quiero hacer una música así o seguir conociendo más música así. Luego me entero que Desorden hace ska, los voy a ver y digo, pues por primera vez Pero en el alguien hace primer momento ska. hicieron ska ustedes. En ese momento tenían. Queríamos, pero no les salía. nos salía. Era sumamente difícil de entender, sobre todo para los bateristas. El baterista original que tuvimos nunca dio con el beat como era. Y nosotros descubrimos a Daniel. ¿Y quién fue ese Richard Starkey? Ese No, ¿cómo que se llamaba? Bueno, hubo dos Stuart, Richard Starsky. Hubo dos Richard Starkey. Sí, uno fue Omar Santaella, el número 2, le dicen. Y otro fue cuando tú lo Elías viste, Racho. Elías Racho, un libanés venezolano que tocaba muy bien, tocaba así, pero con mucha fuerza, muy rock. Pero nada que ver con lo que queríamos. De hecho, nosotros cuando finalmente probamos a Daniel, fue así como que la llave secreta que estábamos buscando, que estaba bien perdida, de cómo sonaba el ska en cuanto a base. Daniel, pero cuando tú nos viste a nosotros, tú no pudiste haber pensado que éramos una banda buena. No, pero que tenían, pero sonaban ska. O sea, sonaban ska. Cucaracha con suerte. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Sonaban ska. Para lo que aquí conocíamos y escuchando otras bandas, nadie tenía contratiempo en las guitarras. Entonces eso me cautivó así de una vez, ¿no? Dije, por fin alguien se atreve a hacer esta música. Entonces yo, que era un fanático tenía una batería en mi casa que me la pasaba escuchando todos esos discos y tratando de sacar los ritmos de las canciones, se me hizo muy fácil cuando Desorden me invita a tocar con ellos, porque tenía como que el beat y la forma de tocar las canciones, la clave, pues. Y así entro. ¿Y Oscarelo? Como un año después de formar. Yo sí fui el que pasó más trabajo entrando en Desorden Público. ¿Por qué? Porque a mí me invitó... Kiko. Sí, pero yo no sé por qué diablos yo, ni siquiera mis vecinos, ni mis compañeros de clase, nada, oían lo que yo oía. A mí me gustaba la salsa. La salsa y no sé, y la onda así tipo Oregon, Nana Vasconcelos, Pat Messina, esa onda así bien, Sí. bien, no sé, ya Además que siempre contemporánea. que tú y yo hemos hablado, he hablado de salsa, ¿no? Nunca Ajá, hemos sí, hablado sí, de sí. ska, ¿no? Entonces, yo me... Es más, yo siempre he nada. sospechado que tú eres un infiltrado, más o menos. Sí, sí, así dice... Todavía. Todavía. Así dice en mi casa. Entonces, bueno, yo venía sobre todo, o sea, que oía Oregon eso, pero sobre todo oía música de salsa, más eran los 70. Acá me la pasaba metido en el poliedro, comprando swing latino, leyendo el libro aquí, el libro de salsa. Lo que salía, bueno, yo estaba metido en eso. Y entonces Kiko, el saxofonista, habíamos hecho varios trabajos juntos, pero trabajos que sí experimentales, guay, que medio latin jazz y qué sé yo. Y un día me dice, mira, Oscar, que tenemos no era Oscarelo todavía. Oscar, que tenemos estoy tocando con una banda llamada Desorden Público y necesitamos hacer un solo de timbales. Y yo, bueno, vamos a darle, pues. Porque a mí me gustaba estar en bandas, pues me gustaba estar tocando todo el tiempo también. Ya, me disculpa, invitaron. es lo interesante de cómo llega Oscar y cómo han llegado todos los músicos en Desorden es que es como que una invitación de un músico anterior, ¿no? Ok, Horacio y Caplis me invitan a mí a tocar en Desorden. Cuando ya que tenemos las canciones formadas, yo les digo, mira, yo conocí a un saxofonista, podemos invitarlo.
Y estos estaban como reacios porque, ¿sabes? Que va a ser un saxofón metal, un aquí, saxo. ¿no? Yo le decía, bueno, pero Madness lo tiene, Special de Beat lo tiene. Bueno, está bien, invítalo. Y entonces Kiko, que era un hippie, así, pelo bastante largo, afro así, con sus collares, llega a tocar con nosotros, pero se monta buenísimo, o sea, suena muy bien. Y enseguida, reclutado, entra Kiko. Kiko después invita a Oscarelo, ¿ok? Y luego Oscarelo invita al trombonista que vendría después. Sí, pero siguiendo con el cuento, el primer ensayo que yo fui, empieza a tocar no sé cuál tema, dónde está el futuro, cualquiera de eso, y yo, o sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué voy a tocar aquí? Yo no conozco esto. De broma que había oído una vez un disco de Uprising de Bob Marley, y hasta ahí eso es lo máximo que yo había oído. Y nada, yo lo que agarro, y Daniel así súper pana, como siempre lo ha sido, llega, sacó un cencerro que él tenía, una campana, me la puso así como en un paral, y yo lo que hacía era darle a la campana y llevar el tiempo nada más. Pero nada, como eso, como dije anteriormente, que me gustaban estar en grupos, oye, me parecía interesante la música, así como dicen ellos, podría ser una música mal tocada, pero tenía muy buena onda, ¿no? Muy buena energía. Y dije, bueno, nada, me gusta tener un grupo y voy a tratar de infiltrarme aquí. Porque esto es nada que, o sea, fobia a la salsa, a lo que no fuera sky punk y reggae era fobia. Y bueno, nada, hasta el sol de hoy, pues. Bueno, tanto como fobia no sea así. Casi, pues. Lo que pasa es que no tocábamos eso, pero yo recuerdo, por ejemplo, yo confieso que parte de mi formación musical en mi casa por mi hermana mayor, en la década de los 70, salsa, Fania y disco music. Pues eso no podía faltar. Ah, por supuesto. Eran los extremos. Pero en la fiesta de la clase media caraqueña de los años 70, esa era la música que se Claro, que ponía podías oírlo. de Disculpa, que podías hicieron de clase Sunshine media. Band a Héctor A Lavoe. ver, ustedes tienen una formación curiosa. Tú eres clase media, Horacio. No, por supuesto, claro. Capi, en Vista Alegre. Actualmente yo soy clase bajísima. No, pero estoy tratando de ubicarme antes de clase que pasaran media, ciertas clase cosas. media, baja. Ajá. Oscar, De Prado Leti. Daniel. En Los Chorros, media también. Sí, son clase media, ¿no? Sí, sí, claro. Pero se fueron por otro lado distinto, porque una cosa es montar una banda de rock o una banda, como en los años 60 decían, de música moderna, Es la cosa. ¿verdad? De guitarras eléctricas y batería. Y otra es meterse en ese territorio donde ustedes incursionaron, que sigue siendo exótico, extraño, ¿no? Sí, Sí, no es muy común, Incluso para la época fue, o sea, dentro de una minúscula movida punk new wave que había en Caracas, grupos como Sentimiento Muerto, Cuarto Reich, PPS incluso, que venía con la onda new wave de Pedro Pérez Márquez, casi todos le coqueteaban, o sea, o les gustaba el ska, pero nadie se atrevía a hacerlo, ¿no? O sea, como que bueno, está chéverísimo, pero no es lo mío. Y nosotros sí nos identificamos desde un primer momento, o sea, cuando oímos un disco en especial, un disco que se llama, es el disco homónimo de Specials. Eso es un disco de 1979-80. Ese disco fue, por lo menos a mí me volteó el cerebro. Yo venía de oír heavy metal, disco music de chamo. Después me cambié al otro extremo del heavy metal y de repente cuando oigo ¿Y esto... a qué obedece esa ecuanimidad, ese equilibrio tuyo? Esa claridad, ¿no? Ese equilibrio. ¿Verdad? No, bueno, el disco music lo agarré por chamito. Ujú. O sea, cuando uno tiene 12, 13 años, uno de verdad que lo que está sonando en la radio, te gusta una canción y tal. Pero fue así como, bueno, una etapa... Todos tienen más o menos el mismo promedio de edad. No. Bueno, más o menos. Yo soy el más joven y voy a cumplir 47 años. Y tú, Yo Oscar? soy el menos joven y tengo 56. Ah, pero... Y el rancho ardiendo. ¿Y el rancho ardiendo? Claro. Un chule. Fenómeno este hombre. ¿Cómo ha sido esa convivencia? Porque hay que ver, tú comenzaste 16, 17 años, 30 años, es mucho más de la mitad de tu vida. Es tu vida lo que ha pasado por aquí, supuesto. Horacio. Y bueno, creo que para todos. Claro, todo. 30 ¿Cómo- años es wow. ¿Y cómo se crece así en colectivo? Yo, por ejemplo, no concibo mi vida sin ser parte de Desorden. Así es, pues. Es que esto es mucho más que un trabajo. De algún modo nosotros nos escogimos a nosotros mismos como una nueva familia por las circunstancias musicales que hayan sido, pero decidimos que íbamos a ser una familia, pues. Sí. ¿Hasta qué punto esa decisión fue consciente o no? No lo sé, pero así fue. Y hoy en día estos panas que están aquí son mis hermanos. Pues yo conozco
perfectamente a todas las familias de cada uno de ellos y todos nos tratamos con... Bueno, Nunca Claro. te has peleado con Horacio Donel. No. Yo sí. Ah, Sí. Y- Capli sí. Sí, no, pero como eso, como una familia, pues, o sea, nosotros, yo tengo 5 hermanos, o sea, 4 hermanos, somos 5, pues, en total, y yo veo mucho más a Horacio y a Oscarelo y a Daniel Total. que a cualquiera de mis hermanos desde hace años. Total, y por mi parte Sí, todos también. vivimos en Caracas y todo, pero no nos vemos jamás. Todos se han casado, divorciado. ¿Cómo ha sido eso? Sí, ahorita yo tengo una hija de 5 años. Oscar tiene 2 Yo- hijas. La mayor mía, las 2 hijas mías, una de 22 y una de 16, nacieron ya en el seno cuando estaban con desorden, que hay una cuestión súper agradable y familiar, que yo me acuerdo cuando en un ensayo yo comento, oye, mira que no sé, dentro de 15 días cumple 15 años mi hija Camila, y Capli salta de uno y dice, ese sí es nuestra verdadera sobrina, vamos a tocar en su fiesta. Y Ujú. bueno, alquilé un PJ y tocamos en la fiesta. Imagina, Por ¿alquilaste ejemplo, uno? un equipo de sonido, pues, Ajá. un PJ. Úchale. Y chévere. Bueno, los Y chavos ese no nos pagaban, escándalo. pero no importa, tocamos. Mira, con ese poco de viejo, yo lo que quiero es la reggaetón, ¿vale? Claro, les preguntaba por las esposas, divorcios y eso porque es parte de la convivencia. Ustedes son un colectivo prácticamente. Ujú. Sí. Es decir, cuando uno conoce historias de grupos que han compartido emociones muy fuertes, son, qué sé yo, pelotones en una batalla. Estuvimos en una trinchera, pero en la trinchera estuvieron 3 años y después no se vuelven a ver. O tus amigos del bachillerato con los que tuviste una gran hermandad y creciste, entraste en la vida, pasaste de la adolescencia a la juventud, pero eso también es una etapa de la vida y no los Sí. vuelves a ver. No. En cambio, ustedes no se cansan de verse. No. Es que es muy agradable porque siempre hay como metas y cosas e ideas que queremos hacer todo el tiempo. O sea, Y hemos pasado por momentos rudos de convivencia, o sea. Por ejemplo, Por ejemplo, te voy a decir, una El- vez que el fuimos viaje a a Los grabar- Ángeles. Exactamente, fuimos a grabar a Los Ángeles con el productor Casey Porter, y Casey fue un tipo muy pana y todo, pero obviamente él manejaba un presupuesto relativamente recortado de Sony Venezuela. Éramos como un experimento, así que nosotros nos quisieron complacer, ok, el disco anterior funcionó muy bien, vamos a premiarlo y que graben donde quieran. Pues entonces grabamos en Los Ángeles durante casi 2 meses, ¿no? 2 meses. O mes y medio, algo así. Y cuando llegamos, Casey nos dice, mira muchachos, el hotel que hay es este. Un hotel que por cierto quedaba al lado de la casa de Charles Manson, ujú. Ah, el caramba. Highland Gardens. Ujú. Y entonces las camas eran camas matrimoniales para 2, de a 2 en 2. Entonces teníamos que convivir mes y medio durmiendo en la misma cama y todo con el que nos tocara. a pues, mí me nosotros. tocó con Daniel y eso fue maravilloso, ¿verdad? Dormía cucharita. A mí me tocó con el personaje más raro del grupo, que era el trombonista. Un personaje de verdad así con el que o te la llevas muy bien o te la llevas muy mal, como que no haya término medio. Y bueno, fue ruda esa convivencia. Además yo me enfermo, se me inflaman los ganglios, un desastre. Y bueno, fue una etapa bien difícil. Y otra etapa, y otra convivencia que son rudas son las giras europeas. Las giras europeas tú vas girando mes y pico en un autobús que es tu casa y es tu transporte, ¿no? Entonces es un segundo piso de puro Litera. literitas, puros cuarticos individuales, pero son, bueno, literas ahí donde tienes que convivir con todos estos panas. Entonces empieza, o sea, si tú estás acostumbrado de repente en tu casa que tienes tu broma, tu cosa dobladita, no sé qué, empieza el autobús de la salsa, Oscarero a las 3 de la mañana pone un radio, hoy salsa. O tropezando con los zapatos de todo el Horacio mundo. deja tirado el paltó todo sudado arriba de tu cama. O bueno, no sé, Esto, uno mismo. todo. Tropezando Ese con uno contra el te compraste otro. una ropa o sea, ahí que te querías comer tú y te la comieron a los 2 segundos que la pusiste en la nevera. Quieres ir al Cosas- baño y cosas están así. todos ocupados, entonces tienes que esperar la cola para... Y todo esto Pero mientras sí. ese autobús va rodando en una Sí, carretera. pero siempre ansiamos, o sea, desearíamos que todos los años se hiciera esta gira, porque la pasamos muy bien. Sí. ¿A dónde han girado? Ya, Sí, a ver, permiso. Sí, Oscar. yendo un poquito hacia atrás, lo que hablamos de la cuestión de familia, que nosotros, no solo a nivel de música, sino de familia, en nuestras familias, yo creo que nos hemos comido las maduras y las verdes. Porque siempre, bueno, uno ha llorado sobre el hombro del otro ahí y siempre sabe que uno tiene estos amigos para consolar, para que lo consuelen, pues. ¿Cuáles han sido las más verdes tuyas, Oscarelo?
Es decir, La más verde. O en No es otras, que- no es que o lo en maletearon. otras palabras, ¿en qué hombro has llorado? Yo me acuerdo una vez que te maletearon, que te mandaron por un kinder. Ah, sí, ¿verdad? Vale. Estaba metido en un kinder. Bueno, no es muy original. No. Mire, yo recuerdo en una de esas giras europeas, las giras europeas son de mucho desgaste físico, pero también de mucho desgaste emocional. Es así, pues estás todos los días presentándote en un público, ante distintos públicos, distintas ciudades, distintos idiomas, culturas, climas, etcétera. Y todos vamos, después de cierto punto muy alto de euforia, empieza a bajar colectivamente la fuerza, ¿no? Que es natural. Y en esos momentos, cuando ya la energía empieza a apocarse, yo recuerdo, puedo decir, Oscar, que yo te he visto a ti Desmoronado. como desmoronado, porque extraña a su familia y él empieza a llorar, Oscar empieza a llorar, Tiene reír. porque extraña a la familia. Y llora así con lágrimas. Y entonces, ¿sabes? Siempre darle un abrazo, tranquilo, chamo, ya faltan pocos días, qué sé yo. Entonces uno se contagia. Cuando ustedes dicen giras europeas, ¿qué países van? Hemos ido a unos cuantos, mira, o sea, teníamos como una base que es Alemania, porque las agencias que nos han manejado, por X o por Y, han sido agencias de Alemania, y cosa que agradecemos porque los tipos son súper organizados, Alemanes, pues. súper profesionales, sí. Hemos tocado Alemania de punta a punta y de extremo a extremo, o sea, en pueblitos donde veían unas tumbadoras y se nos acercan, unos indios, una tumbadora, así mismo. Un día creían que yo era un indio. Sí, Pero eso sí, sí. fue en Italia. En Italia, En pues. Italia. Pero bueno, desde ¿Cómo Alemania, recibe el público? ¿Ah? Si tú hablas de un pueblito en alemán y usted hace una música como una que cosa súper tú exótica. no siente tan venezolana o tan urbanamente venezolana, ¿no? Justamente que esos países se dan esos gustos, pues. Tienen una estructura, tienen una capacidad económica y un músculo cultural. Y entonces, bueno, bandas como la nuestra, por nombrar una de centenares de bandas que girarán en cada verano europeo, se dan, los europeos, en este caso los alemanes, se dan el gusto de ver, ¿sabes? Bandas latinoamericanas, africanas, asiáticas, de otras partes de Europa, Europa del Este, qué sé yo. Y nosotros, desde nuestra perspectiva, bueno, lo acaba de decir Caplis, desde pueblos bastante pequeños, Alemania Oriental, antigua Alemania Oriental, etcétera, hasta las grandes ciudades de ese país, pero también yendo un poco más allá, yo llevo la cuenta y nosotros hemos girado en 13 países europeos. Y eso es un montón, pues. Desde Dinamarca hasta Italia, desde España Y los hasta públicos, Croacia, ¿cómo- hasta Hungría. Deben ser muy distintos. ¿Cómo los reciben a ustedes? No es, en Europa en general no es tan distinto. Yo creo que la única vez que nosotros hemos sentido un público realmente difícil de conquistar fue en el norte de Italia. En el norte de Italia. Fueron bastante, además, groseros. ¿no? Atorrantes. Atorrantes. ¿Por qué? Bueno, pues comenzando, pues llego y le pregunto al dueño del local, que además es un local pintado con consignas panfletarias de la izquierda latinoamericana. Víctor Jara, tu muerte será vengada. Cosas de estas. El pueblo unido jamás será vencido. Ajá, todo eso. Y entonces yo llego y tratando así como de familiarizarme ahí con la cosa, le digo al tipo, mire, y hoy domingo y tal, ¿habrá expectativa por ver una banda como nosotros? Y me dice, ska, sí, claro, hay mucha gente que le da curiosidad ver unos indios tocando ska. Y el tipo ve Horacio y dice, unos indios. Y nosotros quedamos viendo así, está clarito este Yo pana. he dicho, sí, unos indios, pero subimos en ascensor a los árboles. Sí. No, y bueno, y era un público como bien Raro. raro, o sea, ¿qué Duro. ciudad era esa? Bérgamo. Una ciudad del norte de Italia. No, pero La que estaba pegada sí que se veían los Alpes. No, esa ¿No era fue así? Bérgamo, que hablaban más alemán que italiano. Ah. Pero bueno, hemos tocado en República Checa, hemos tocado en Croacia, hemos tocado en Alemania, Suiza, Holanda. Y aparte de ese Hungría. público, ¿qué otro público ya, no necesariamente en Europa, por ejemplo en América Latina o en Estados Ha sido Unidos? difícil. Sí. Ha sido difícil. Un público una vez en Huigüe. Aquí mismo, sí. ¿Sí? ¿Qué les pasó en Huigüe? No sé, era como una frialdad rara ahí. Entonces, nosotros se nos ocurrió una vez hacer un chiste musical que todavía la gente como que no entendió. Entonces, que bueno, vamos a hacer una broma ahí como intro de la canción tal. Y empezamos y que, we, rock you. Y entonces empezaron la gente a decir, no, estoy hecho cantando en inglés. ahí". Sí, yo creo que en Venezuela, sobre todo hacia las zonas más llaneras,
Es difícil. Son como los públicos más difíciles. Valle de la Pascua fue terrible. Vaya, la Pascua fue duro. Mira, hubo uno que fue muy difícil, que fue un show en el Poliedro, pero fue culpa del organizador. Puso a tocar a Desorden Público con una banda de metal colombiana, Kraken, que es una super banda, o sea, Wow, súper qué memoria conocido. ese, no me acordaba de eso. Sí. Entonces, claro, habría Desorden Público y todo el público en las gradas retirado así, todos pintándolo, Sí. ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Porque haciéndonos eran señas, así, camisa monstruo, como dice, pues eso es heavy metal. pitas, así, y el público Desorden se vino para adelante de la olla, pues, ¿no? O sea, era como que la mitad y todos ellos atrás, Pero pero mira, yo me acuerdo, te permite fuerte. contar una anécdota. En ese concierto que tú estás diciendo, estaba uno de estos panas así súper metaleros y tenía un mecate que era una horca, pero, ¿sabes? Un mecate pequeñito con la forma de la horca. Y el tipo me veía y me mostraba la horca y me decía, ¡ahórcate! Era buenísimo, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, ¡wow, qué fuerte! Nunca me habían dicho esto, pero me parecía gracioso. Y el tipo, ¡ahórcate! Así con la rabia del heavy metal, güey. Entonces en una vez yo le dije, me acá, chico, y agarré el mecate y me hice me puse el mecate en el cuello y hice la finta, o sea, saqué la lengua como para que sí, chico, ya me ahorqué. Uy, me gané a ese público, bueno, nos ganamos, pues por lo menos a esos más radicales, Claro, les porque encantó. el heavy metal es un poco... claro, suicida, eso fue demasiado extremo. Sí, hay como mucha rabia con... Por supuesto, cuando con vino la humanidad, otra ¿no? banda, todo el público de Desorden se fue a las gradas o se fue del concierto, pues ya no venía. Y nosotros nos quedamos viendo a todos los metaleros, pero éramos muy pocos para echarles a perder su show, ¿no? ¿En qué momento ustedes son famosos, que ustedes entienden eso? Es decir, ¿en qué Ya. momento ustedes tienen eso que tú definiste, Daniel, el público de Desorden? Yo creo que cuando escucho la primera canción en la radio, que yo pienso ahí como que estoy sonando en radio, ¿no? Llegamos a la radio. Sí, eso fue para mí extrañísimo. Sí, cuando Y sale fue- el primer disco. Cuando sale el primer disco fue como un momento mágico. El primer LP, eso es 1988-89. Y yo recuerdo que creo que fue Gregorio Montiel Cupelo organiza un ciclo Ujú. En el Museo del Teclado, En el ¿no? Museo del Teclado, en el Parque Central. Un sitio chiquitico lleno de unos pianos bellísimos, del piano de Teresa Carreño incluso Sí, estaba claro, ahí. claro. Y se le ocurre esa locura de presentar Desorden justo como para bautizar el primer disco ya una vez en la calle, ¿no? Y nosotros no teníamos la menor idea de cómo funcionaba un disco de nosotros, si se estaba vendiendo en las tiendas, si nada. Y resulta que, bueno, que saliendo de la prueba de sonido nos encontramos con Una las cola, escaleras de Parque Central cola. repletas de gente, una aroma loquísima, un poco de ¿Y se ha chamo. mantenido esa euforia intacta o ha habido altos y bajos? Alto y bajo. Sí. Alto y bajo, pero yo creo que uno de los premios de tantos años, de tanta constancia, es que sí hay como una gente que nos sigue, pues positivamente hablando, que está pendiente de lo que hacemos y eso incluso más allá de Venezuela, ¿no? No, y hay gente que te ve en la calle. Nosotros a veces, Caprillo, que somos los que más vamos a los juegos de pelota a veces. En el estadio alguien se nos acerca, oye, felicitaciones por la música que están haciendo. Todos ustedes viven de Desorden Público. Yo Sí. vivo Desorden. Sí, totalmente. Se ¿Tú hacen terminaste cosas... graduante de economista? O? No pude. No, yo entiendo ya, no hay que ahondar en detalle. Pero quiero decir, todos viven de Desorden. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hacemos soy cosas odontólogo aparte, también. o sea, él es odontólogo. Yo soy odontólogo también. Pero le mete el... Sí, sí. Allá en el CCCH, en el Centro Comercial de Coche. Sí. Y es muy gracioso porque a veces los pacientes me traen los recortes de periódico y todo. Oye, pero después de verte tocar timbales y tumbadora, abrir la boca, cónchole. Cuidado, Carlos. No, para allá vale más la Ten farandulería, compasión. que ten compasión. Sí, de todas maneras, yo trabajo en diseño gráfico, ¿no? Yo estudié eso y me encanta el diseño, entonces siempre trabajo en eso porque me gusta. Trabajo para mis amigos o para Desorden Público, no es que trabaje para una oficina o algo así. Por eso también hace otras cosas, también hace locuciones. Capli hace producciones de eventos. Pero la razón de la vida de ustedes sigue estando. Es Sí, Obvio, es obvio, definitivo. sí, sí, Sigue estando absolutamente. en... Y es que mira, obviamente la vida va dando reconocimientos a las cosas que se hacen con cariño. Y bueno, obviamente está siempre el tema económico, bueno, es importantísimo porque uno vive y hay que pagar lo que hay que pagar. Pero te das cuenta que vienen reconocimientos desde, no sé, musicólogos, sociólogos,
comunicólogos que se acercan y dicen cosas sobre el fenómeno desorden. Entonces uno dice, wow, Somos un fenómeno. mira qué interesante. Y después, bueno, más allá de eso, más allá de lo académico, distintas generaciones, personas de distinta arraigo sociocultural. O sea, de verdad que Desorden ha logrado algo que es un gran premio. Una vez más, yo creo que la constancia tiene mucho que ver con eso. Y es que, o sea, en estos días una chica nos escribe un correo electrónico y dice, para mí mi sueño sería que mi hijo les conociera, ¿no? Y manda un video de su hijo de 4 años cantando una canción de nosotros. Y el chamo la canta de arriba abajo. ¿Ustedes vieron ese video? Yo se lo mandé en no ese lo video. vi. Entonces tú te das cuenta de que, oye, sí, como que todo esto son monedas bonitas con las que la vida nos va devolviendo el esfuerzo. Mira, les confieso, mi hijo mayor, un ingeniero de 33 años, claro, yo sabía de usted, además había una canción que a mí me causaba mucha gracia. Yo creo que te lo he comentado, Horacio, el del El muchacho Cursi. que es cursi, que le gustaba la telenovela. Además, que cuando sale yo escribía telenovela. Me parecía muy gracioso eso. Pero mi hijo mayor, yo de verdad conocí el repertorio de ustedes a fondo porque era fanático y sigue siendo fanático de Desorden Público, ¿no? Y es un tipo de 33 años. Cuando tú dices 33 años, estás hablando de un hombre casado, con familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. O sea que podemos estar preparándonos para celebrar los 60 años de Desorden Público. Bueno, ojalá. Claro que sí. Ojalá. Sí, sí, sí. Cuando hablas de la cuestión que si estábamos cansados, yo también pienso que ya el ámbito de nosotros no es meramente musical, sino volviendo atrás es no solo familiar tampoco, sino es todo lo que conlleva, oye, que si vamos a hacer un show, no sé, en Casanay, todo lo que conlleva en la mañanita de madrugada, pararnos temprano, irnos para el autobús, vivir ese trayecto en autobús, viendo películas, viendo músicas, hablando lo que fuera, haces el show, te devuelves, o sea, todo eso ya, no sé, creo que pasó un mes sin tocar y ya uno está Es como un dando estilo de vueltas en su vida, casa, ¿no? Sí. claramente. No, ojalá yo aguante a los 90 y pico para celebrar también esos que 60 años de Desorden Público. Ahora, otra cosa, César. Este es un cuento que Capli me va a ayudar, volviendo otra vez atrás, ya está repetitivo. Cuando estamos viviendo en Los Ángeles, que vivíamos ese tipo de apartotels, justo en ese apartotel fue donde murió Janis Joplin. Niño. Y entonces, Y al lado de la casa de Charles Manson. sí, entonces claro, como los gringos le sacan dinero a lo que sea, había un tour, que era un tour... El Great Tour se llama. Exacto, un Como tour. necrofílico farandulero. Algo así. Entonces paseaban a la gente que compraba el tour en una carroza fúnebre y se iban deteniendo en donde habían ocurrido todas estas cosas, pues Janis Joplin, Charlie Manson. Y entonces... Y se encontraban con ustedes. Sí, nosotros todas las mañanas, oye, ¿qué hace esa carroza fúnebre ahí? Una carroza fúnebre gris paraba Se todos paraban los enfrente días. todos los días, entonces, había gente que tomaba fotos, ¿no? Entonces, de lo que entendimos, es que es un tour, y entendíamos, ¿no? Y entonces esos apartoteles le dan unos ventanales grandísimos hacia la calle. Y entonces estamos desayunando así y se para justo hacia el lado donde estamos desayunando. Vaya, pues vamos a inventar algo ahí. Entonces un cuchillo así, uno ahorcando al otro y otro cerrando así la cortina. Bueno, era risa. Sí, Y él va a ponerse a tomar fotos ahí como loco. Ya que venía a ver el hotel, bueno, vamos a hacerle un show a ella. ¿Cuál es para ti la canción inolvidable, el tema inolvidable, Capriz, de Desorden Público? Inolvidable. Sí, la que para ti es Desorden Público. Wow, debe ser entre la danza de los esqueletos y allá cayó. Daniel. Sí, Valle de Balas, La Danza de los Esqueletos. A mí siempre me ha gustado Simón Guacamayo, porque es una canción, oye, tiene muy buena música, muy buen ritmo y es una canción de esperanza. Horacio. La danza de los esqueletos. Yo recuerdo una vez tocando en Margarita, en Diverland. Cuando comienza esa canción, a veces yo hago como un no sé, como desarrollo un poco la idea sobre Lo que viene el tema, pues. a lo que viene, pues que si nos hacen una radiografía, pues todos nos parecemos demasiado, algo así, ¿no? Y yo estoy con ese cuento ahí, y yo estaba como inspirado. Y entonces una de esas yo levanté mi mano derecha al cielo apuntando el dedo índice, y cuando volteo arriba, pasó una cosa muy, muy loca, que es que pasó una estrella fugaz. Y varias personas lo vieron, ¿no? Y no solamente yo me sorprendí, sino que hubo personas que hicieron como un colectivo, ¿no? De varias personas.
Entonces yo ahí dije, wow, esta canción, yo me voy a conectar con ella hasta el día que me muera. Bueno, bailaremos hasta que estemos en el esqueleto. Los felicito, jóvenes. 30 años de Desorden Público. Gracias.